Esto es Rumbo al Mar. Un espacio para hablar de la vida marítima. Sin jerarquías, sin filtros. Y con experiencias reales desde el mar. Ok, bueno, pues primero que nada, muy buenas tardes a todos por allá. A nombre de Nautical Institute México Branch y del equipo de Rumbo al Mar, les damos la más cordial bienvenida a este seminario técnico semestral. Nuestro objetivo es compartir conocimiento práctico y experiencias reales de la industria marítima que fortalezcan el desarrollo profesional de nuestra comunidad marítima. El día de hoy vamos a abordar un tema fundamental en la vida operativa de cualquier embarcación, el proceso de dry docking, visto desde una perspectiva muy interesante, que es la del personal que trabaja directamente en él. Para ello tenemos el gusto de contar con la participación del arquitecto naval Víctor Manuel Velázquez Pérez, egresado de la UB y actualmente superintendente técnico, quien compartirá con nosotros su experiencia y conocimiento sobre este proceso tan importante. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida y le agradecemos, ingeniero, por acompañarnos el día de hoy. No sé si gusta presentarse brevemente. Primero, gracias por la invitación. Siempre es increíble compartir un poco de lo que uno hace, ¿no? Eh, Buena tarde, buena noche a todos. Yo soy Víctor Manuel Velázquez Pérez, egresado como arquitecto naval de la Universidad Veracruzana. Eh, Actualmente soy superintendente técnico y me dedico al mantenimiento preventivo de operaciones y también a la planeación de diques y la ejecución de los mismos. Actualmente ejerzo esta profesión en Países Bajos, vivo en Europa. Anteriormente, como decía el ingeniero Johnny, yo me dedicaba a la coordinación de proyectos de reparación estando en astilleros, cosa que es algo ligeramente diferente a lo que hago. Ahora estoy del lado del armador y soy yo el que lleva el barco al astillero y antes era yo el que estaba dentro del astillero recibiendo los barcos de los armadores para darles mantenimiento. Entonces, tengo una muy buena perspectiva de lo que es los dos lados de la moneda. Voy a intentar hacer esto un poco interactivo y explicativo para que sea enriquecedor para todo el mundo. Y bueno, eh, me gustaría empezar. Dinero, Johnny, ¿no hay problema? Nada más, si me permite, me gustaría igual a todos para que nos conozcan y como parte de lo que somos los que estamos formando este grupo y el proyecto Rumbo al Mar. Colegas, si se pueden presentar para que la audiencia los conozca cada uno de ustedes. Empezamos, Ade, por favor. Claro que sí, buenas tardes a todos. Yo soy la piloto naval Ade Solórzano, egresada de la Náutica de Mazatlán, miembro del Nautical Institute y embajadora de Women's Offshore. Muy feliz de formar parte de este equipo y que se vengan muchos más seminarios como este. Gracias, Ade. ¿Se puede presentar por ahí, Audelo? Claro que sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Por aquí, piloto naval Carlos Odelo, y es un gusto recibirlos por aquí. Gracias. Gracias, Audelo. Fonseca, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Igual, un gusto estar por acá. Ya varios me conocen. Actualmente trabajo como capitán de embarcaciones de posicionamiento dinámico en el área de Campeche. Soy maestro en Derecho Marítimo y Portuario, agente capacitador de la STPS y asimismo, bueno, nos desempeñamos como auditores en ciertas normas ISO, MLC, ISM y inspecciones de adecuación también. Ahí es lo que estamos haciendo. Es un placer estar con ustedes y bueno, bienvenidos. Adelante, Johnny. Gracias. Y bueno, yo soy el ingeniero Yori Yariton. Yo igual soy egresado de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz del 2010, actualmente como jefe de máquinas, trabajando en el área offshore en el Golfo Pérsico, como jefe de máquinas de una embarcación de buceo. Y pues bueno, igual, muchas gracias a todos por estar aquí presentes y vamos a proceder con el ingeniero, por favor. Gracias, Johnny.
Bueno, según ya estoy presentando, ¿se ve la Sí, presentación? sí Bien. se ve, ingeniero, sí. Ahí se ve la siguiente diapositiva, ¿verdad? Ya. Ok, entonces, em, bueno, más que nada es presentar qué son los diques, para qué se ocupan, cuándo los ocupamos y principalmente dónde están. Eh, Empezamos con qué es un astillero. El astillero es una instalación que está pegada al mar, al río, al lago, donde se le permiten acceso a los barcos de manera fácil. Eh, los astilleros son especialistas en mantenimiento, construcción y reparación de embarcaciones. Tienen todos los equipos necesarios para realizar todos los trabajos que normalmente se hacen en dique. Eh, Facilitan también inspecciones realizadas por clase y por bandera. Normalmente todos nosotros trabajamos de la mano al mismo tiempo. El astillero facilita toda esa interacción y es fácil llegar con un astillero siendo armador del barco con una lista de trabajos para poder confirmar que se puede llevar a cabo la reparación o la adhesión o la conversión de un barco. Hay algunos tipos de diques que se encuentran en los astilleros. No diría que los más comunes, pero que hay muchos en el mundo son los diques secos. Los diques secos son excavaciones en tierra que se hacen dentro del puerto. Esas excavaciones se adecúan para que el mismo calado que tenga el puerto o lago o por donde transitan las embarcaciones, lo tiene el mismo dique, se excava más o menos al mismo calado. ¿Eh? ¿Cómo lo explicaré? Es un tipo de caja donde se instalan también unas puertas y la tarea normal es achicar o lastrar estos diques para que pueda entrar el barco. Entonces, una operación muy común es que esta caja, que está completamente en seco, se lastra de agua, se abren las compuertas, entra el barco al dique, cierran las compuertas, se achica todo el agua, va para afuera y el barco asienta en una cosa que se llama cava de varada. La foto que ven aquí a la derecha es otro tipo de dique, pero justo abajo pueden ver lo que es una cámara de varada. Realmente es una alineación de bloques que asientan de manera correcta en partes específicas del barco. ¿Sí? ¿Una duda y escucha a alguien? ¿Algo? No, 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 no se preocupe, se activó el micrófono. No, pues sí. No tengo una foto de un graving dock o de un dique seco, pero vaya, es de lo más común. La gente que sea de Veracruz ha visto TNG. eh, Son unos diques enormes y el punto es la operación de bombas para rellenarlo o la apertura de puertas para rellenarlo, pero luego entra el barco y hay que achicar toda esa agua y hay que sacarla toda. Entonces se puede decir que es de los diques que tienen mayor capacidad para meter barcos. Luego vienen los diques flotantes. La foto que están viendo aquí es de un dique flotante. Los diques flotantes son estructuras metálicas o si alguien reconoce las famosas pontonas, realmente es un conjunto de cajas vacías eh, que de igual manera se lastran para hundirse, que entre el barco en una posición específica, se deslastran y levantan el barco, siguen estando en el agua, pero lo levantan completamente, desplazan más área de agua para que, es como lo explico de una manera un poquito más sencilla. Realmente los diques flotantes tienen la capacidad de levantar barcos porque el volumen que hay dentro de los diques flotantes es mucho mayor al volumen de los barcos que entran encima de ellos, por lo que fácilmente pueden sacar esa misma cantidad de agua y levantar todo el barco que está dentro de ellos. Por eso es posible para hacerlo.
Son muy eficientes y muy buenos los diques flotantes. La mayoría de las embarcaciones pequeñas y medianas, los prefieren por cuestiones de logística. Yo he hecho cerca de 40 diques en diques flotantes. En lo personal, cuando la logística es muy buena, son una maravilla. Voy a adelantar un poco la diapositiva, pero aquí a la derecha se puede ver un poquito mejor esta imagen. Ahí se ve un barco que me dieron permiso hace algunos años a una empresa de remolcadores para usar la foto, pero muy bonito, se levantó inmediatamente y procedimos con la reparación. Ya tiene algunos años esta foto. Y el último tipo de diques que nos encontramos, pero no son tan comunes, son unos llamados Syncrolift y son plataformas elevadoras. Estas plataformas lo que hacen es que bajan no decirlo como compuerta, pero literal una plataforma con la cama de varada ya lista en cierta posición. Se puede decir que es automática, tiene un sistema completamente específico que puede ser de poleas o hidráulico, pero se baja la plataforma, entra el barco y así como la bajaron, así la vuelven a subir. No tienen que achicar, meter agua ni absolutamente nada, es un elevador. Entonces lo suben. Y es increíble porque así como lo suben, lo pueden desplazar porque tiene un sistema de rieles. Entonces es fácil mover embarcaciones pequeñas con un Syncrolift. Esos son los tres tipos de diques que hay. Em, También hay varaderos, pero eso es otro tema. Ahí no se realizan tantas reparaciones, es más para chatarreo, pero principalmente son estos tres. Entonces, ¿por qué un barco va a dique? Bueno, tenemos eh, dos necesidades muy específicas. Número uno, es requerido por clase y número dos, es requerido para mantener el estatus del flag state o la bandera. El barco, pueden leer aquí un poquito la diapositiva, pero los barcos a final de cuentas tienen que cerciorarte de una lista de cosas. Número uno, que el barco en función de el equipo que tiene adentro funciona, está íntegro, ¿eh? Que la estructura es sólida y puede navegar, que es seguro para la gente navegar y que no va a contaminar haciéndolo. Entonces, esos son los requisitos por los que normalmente los barcos tienen que recertificarse cada año, 2 años y medio y cada 5 años específicamente, y las certificaciones son un poco más, vamos a llamarlo así, complicadas que eso, pero esa es la idea general, el por qué un barco tiene que entrar a dique en el tema de certificación. Y pues no solo es un tema de certificación, para llegar a complacer todos estos requerimientos, realmente tenemos que adecuarlo y darle la importancia que tiene el mantener un barco en buen estado. Principalmente, un barco entra a dique y realiza trabajos pesados cuando la corrosión, desgaste o daños por la misma en el barco es muy progresiva y se tiene que reparar, cosa que también lo ve clase. Cuando hay problemas con la hélice o el timón, o simplemente para revisiones o inspecciones. Incrustaciones marinas, que yo diría que es la razón entre la uno y la 2 por la que hay que meter un barco a dique. ¿Eh? Y averías y daños de algún otro tipo. Antes de que explique un poquito estas fotos y lo que es el sandblasting, hasta el momento, ¿alguna duda? No, Inge, hasta el momento todo bien. Todo bien, Iden. Perfecto, perfecto. Del lado derecho van a ver la foto que les había enseñado antes. Es un remolcador llegando a dique. ¿Se ve el zoom que estoy haciendo? Sí, sí, se Sí. ve. Ahora sí ya. ¿Sí? Sí, ahora sí ya. Bueno, un poco por arriba pueden ver
justo debajo de las defensas, que se ve un poco de corrosión, pero lo importante, pues eso no es. Lo importante es lo que está abajo. Se puede hacer el crecimiento, se puede ver un poco el crecimiento marino. Esto no es algo muy relevante, se pueden ser de 2 a 3 milímetros de crecimiento marino, cosa que no es mucho, pero tiene un impacto muy fuerte en las embarcaciones. Entonces, el impacto que se tiene es, eh, parecerá broma, pero mientras más le cueste a las embarcaciones avanzar o desplazarse, más tiene que compensar la máquina principal del barco. Entonces, ese 5 o 10% adicional que nosotros incrementaríamos la carga de la máquina principal para que el barco avanzara más, probablemente no se escuche mucho, pero en un año de operación, en un año y medio de operación, en 2 años de operación, 10% más de consumo de combustible puede llegar a ser una locura en costos. Entonces eh, es fundamental y es intrínseco que se lleve a cabo un, un tratamiento del casco en el tema de la pintura. Entonces, por el lado derecho pueden ver cómo llega. Está toda la vegetación todavía ahí. El proceso normal es que se hace un rasqueteo y después del rasqueteo viene lo que es un lavado. Luego del lavado se empieza a hacer un sandblasting. Un sandblasting o un chorreo de arena se lleva a cabo para poder, eh, ¿cómo lo explicaré? Le da el anclaje correcto a la superficie para que la pintura se pueda pegar. Sirve de varias cosas. En los barcos, así como ven en la foto de la derecha, tienen pintura vieja, donde que si ustedes intentan pintar sobre esa pintura vieja, probablemente no pegue absolutamente nada. Y probablemente es casi 100% seguro. Entonces tienen que cerciorarse que hay una correcta aplicación. ¿Eh? Para que la pintura se deposite correctamente sobre la superficie tiene que estar seca, tiene que haber un depósito donde pueda entrar la pintura, ¿no? Y esa pintura tiene que depositarse únicamente a sí misma. Suena un poco chistoso como lo dije, pero si la pintura se deposita junto con agua, por así decirlo, si el casco está mojado después de haberlo sandblasteado, ¿eh? No es una correcta aplicación y podemos ver daños en la aplicación de la pintura. Asimismo, si no está bien aspirado y tiene granos de arena por el sandblast, estos espacios donde se incrusta la pintura tampoco es una correcta aplicación. Entonces es todo un método y es toda una ideología y hago énfasis un poco en eso porque así realmente son todos los procesos de los diques. ¿Eh? Y todo tiene una ciencia y todo es muy específico y todo requiere cerciorarse a nivel de certificación para que el barco pueda trabajar de manera correcta. Entonces, esa fue la razón por la que hice un poco de énfasis en ese tipo de trabajos. Realmente la pintura es muy interesante. A ustedes como futuros marinos mercantes, jefes de máquinas o capitanes les interesa bastante. Eh, el día que se empieza a calentar un poco más la máquina poco a poco o que tengan que incrementar las revoluciones de la máquina para poder llegar a su destino a tiempo, ¿eh? Eh, se van a dar cuenta de que es bastante relevante y ustedes mismos lo priorizan como algo que se tiene que hacer en diques sí o sí siempre. Entonces es padre ver cómo todo el mundo le da prioridad una vez que entiende el El proceso por qué. operativo detrás de ello, ¿no? Así es, ingeniero. Entonces, bueno, eh, quiero hacerlo un poco más didáctico, pero este es el proceso de preparación antes de entrar a dique. Si lo vemos del lado del barco, del armador, el barco tiene que crear una lista de trabajos que le va a compartir al astillero. ¿Eh? El barco tiene que compartir todos los dibujos del barco, principalmente los de la cama de varada,
que son Importantísimo. el arreglo de los bloques en el dique. Porque eso es fundamental que lo comparta el barco más que el astillero pueda realizar una cama varada por su lado. Los barcos tienen una distribución de peso específica y hay secciones donde los barcos aguantan mejor su propio peso. Entonces, en estos específicos lugares donde las estructuras son más fuertes, por así decirlo, para no ponerme muy técnico, es donde los bloques normalmente se ponen en los dibujos de las camas de varadas. También tiene que ver qué tipo de equipo tiene el barco en el fondo. Puede tener correderas, puede tener otros equipos de ultrasonidos u otro estilo. Y todo esto se toma en cuenta a la hora de hacer estos planos. Los astilleros siempre solicitan estos planos. De no haberlos, solicitan muchísima más información para que pueda entrar el barco de manera segura a los bloques. Entonces yo diría que es fundamental el realizar una correcta cama de varada. Eso es lo número uno. Número dos, el que la hayan creado correctamente. Hay que hacer una revisión de la cama de varada. ¿Eh? Y por tercero, una vez que el barco está entrando a dique, hay que ver que haya sentado correctamente el barco. Porque hay muchos temas ilegales que tienen que ver con que una cama de varada no esté preparada. Yo he estado personalmente involucrado, donde nadie quiere hacerse responsable de una cama de varada fallida y los daños que le proporciona una embarcación. No es un tema que yo recomiende y siempre es mejor estar muy bien preparado con este tema. Entonces, por eso hago un poco el hincapié. Parte de la preparación que también se hace es el vacío y el limpiado de los tanques para que puedan ser inspeccionados por clase. Eso es una muy buena práctica. Normalmente siempre se les requiere a los barcos que planifiquen cuándo pueden hacerlo para que estén listos para la inspección. Se prepara la documentación necesaria para la clase. Se coordinan los tiempos de los trabajos entre el armador o el superintendente del barco y el astillero. Y el otro es también importante por un tema de estabilidad, pero no me quiero poner muy técnico, pero es importante saber qué hay en los tanques de uso diario, tanto de combustible como de agua de los barcos. Todo es importante para la entrada a los diques. Oh, alguien me está rayando un poco la pantalla. Ya, todo bien. Eh. También tuve la oportunidad de trabajar en el astillero, como les había comentado. Recibimos los barcos exactamente de la manera que se les comentó. Eh, para que pueda entrar un barco de manera correcta al dique, el dique tiene que estar completamente limpio. No tiene que haber debris o maderas o metales o algo a lo largo. Ustedes, como gente a bordo del barco, tienen todo el derecho de voltear a ver el dique y decir, hey, ahí hay chatarra, madera, lo que sea, no procede. O le dicen al armador, hey, hay un riesgo, tal, mejor solicitarles que lo limpien. El astillero tiene el deber legal de que el barco entre de manera segura y limpia el dique, y ellos son ultimadamente responsables de ello una vez que se les entrega el barco. ¿Eh? Entonces, ellos ajustan los bloques, la cama de varada, que son bloques, ellos ajustan la cama de varada en base a las alturas que se le dan los planos. Una vez que está lista esta dicha cama de varada, se inunda el dique, entra el barco y cuando se está achicando, cuando se está retirando toda esa agua del dique y el barco empieza a sentar sobre los bloques, eh, entran los buzos al agua. Eh, ¿Cuál es la intención de los buzos? Los buzos confirman
que el barco esté asentando en los lugares correctos de la cama de varada, tanto en los bloques laterales como en los bloques de fondo, y confirman que hayan llegado a las balizas de proa y de popa. Estas balizas solo son puntos de referencia en donde saben que el barco está perfectamente en donde tiene que estar, de manera longitudinal, y luego verifican que esté centrado el barco y luego terminan de achicar el dique. Entonces, un proceso de centralización del barco dentro del dique y todo eso lo tiene que realizar y es responsable el astillero. Cualquier, esto es algo importante, cualquier daño que se realice al barco durante la operación de entrada al barco tiene que ser inmediatamente registrado y documentado por la tripulación del barco o por el mismo armador. Ya a mí me ha pasado que uno de mis barcos entró a dique y todo el casco del lado del estribor rayado porque había un fierro de una escalera dañada del astillero. Y se armó un problema enorme. Al final terminaron reparando todo, pero va de nuevo. Eh, no solo es el tema de la reparación, puede llegar a complicar todo el proyecto un desenlace de este estilo, cosa que no le conviene al barco. Oportunidad, Jonathan Aranda. Tenemos ahí a alguien que se le fue el silencio, no pasa nada. Aquí andamos al 100. Sí, no, sin problema. Aquí es un poquito más, ya más interno del astillero. Ellos coordinan el plan de achique, que es cómo van a sacar el agua y a qué velocidad y todo, qué bombas tienen disponibles o qué capacidad. Confirman que los equipos de grúas y andamios estén disponibles. Y algo muy importante que deben de tener en cuenta todos, los astilleros tienen relación con las sociedades de clasificaciones. ¿Qué tipo de relación? Es una relación de carácter amistosa y facilitadora. ¿A qué se refiere esto? A los astilleros les conviene que que la gente de clasificación o o los inspectores que vienen a los barcos hagan su trabajo de la manera más ágil posible, porque a ellos también les afecta que la operación esté parada porque una inspección no se puede llevar a cabo. ¿Ya me escuchan? Eso es algo muy importante. Gracias a esta relación que tienen los astilleros con las sociedades de clasificación, esto se facilita, pero no significa que esté dado por hecho. Por lo que yo quiero también dar el, el consejo a todos los que están aquí, que lo tengan muy en consideración cómo es la planificación de la visita de clase. Entonces, eso es más o menos toda la preparación que se hace a la entrada del buque y por ambos lados. Trabajos comunes en dique. Bueno, un trabajo muy común son los trabajos de pintura, los trabajos de reparación de placa, eh, trabajos de soldadura, trabajos de válvulas, de tuberías, de todos este tipo de cosas. Los astilleros están muy bien preparados para enfrentarse a todo tipo de circunstancias que se refiera al casco. Eh, con la propulsión, están preparados para la asistencia en tema de propulsión. Todo lo que tenga que ver con hélices, toberas, ejes, todo. Propulsores. Usé la palabra asistencia porque es importante. Los astilleros son muy buenos para los puntos que hay aquí, para la extracción y revisión.
¿sale? Revisión del eje de cola, de las bocinas, de las toberas, de la cajera de los sellos. Son muy buenas para estas cosas, ¿sale? Revisiones y dismantling y las extracciones de estos equipos, ¿sale? Son muy buenos, pero no son expertos. En el equipo hay una diferencia. ¿Eh? Los armadores siempre tienen que traer a sus propios representantes de propulsión, los cuales siempre van a ser asistidos por el astillero, pero el astillero nunca va a tomar iniciativa por este tipo de trabajos. Puede, sí, sí pudieran tomar la iniciativa y realizar esos trabajos. Eh, es muy raro que lo hagan. La tecnología de los propulsores o de este tipo de equipos son muy especializadas y se prefiere que vengan los representantes de cada equipo a realizar su mantenimiento. Entonces, los trabajos, aunque son comunes para ellos y han hecho los trabajos 20.000 veces, prefieren simplemente seguir y asistir que realizarlos ellos. Y sistemas submarinos, bueno, limpieza de tomas de mar, revisión de ánodos, cosillas que se hacen siempre, tubería y sistemas de protección catódica. Aquí puse unas fotillos. Del lado izquierdo eh, es un chatarreo. No es un daño como tal, pero la decisión de chatarrear este barco se tomó porque este barco fue víctima de un incendio, se quemó por dentro. Entonces hubo pérdida de la mayoría de los equipos. No recuerdo cuándo fue el incendio, pero debe haber sido entre como por el 2018, 2016, no recuerdo. Iba a decir el nombre de la embarcación, pero a lo mejor alguien la reconoce, entonces no. Los astilleros, como pueden ver, este barco sigue flotando y está siendo chatarreado por un costado. Todo para aligerar el peso y luego poder meterlo a tierra y terminarlo de chatarrear. Realmente es todo un proceso. Del lado derecho pueden ver un casco averiado. Este es un barco de Turquía que llegó a España cuando yo era coordinador de reparaciones estando ahí. Llegó con un daño muy impresionante, la verdad. No es de los peores que he visto, pero es de los que pude encontrar dentro de mis anteriores fotos. Eh, fue una reparación muy increíble porque cuando solicitamos los planos para poder empezar a hacer la construcción de cartelas y todas las cuadernas y todo, nos habían dicho, no, pues no tenemos absolutamente nada. Entonces los astilleros tienen suficiente experiencia para poder realizar estas reparaciones haciendo un espejeo del barco, gracias al señor. El otro lado del barco no tenía ningún tipo de modificación y era completamente espejo a este, entonces todo lo que hicimos fue igualar todas las dimensiones y la comba en esa sección de la popa del barco y clase aprobó la reparación y fue un trabajo muy interesante. Pero estos son el tipo de daños que se hacen. La placa era muy gruesa y esa sección de popa está bien reforzada y se puede ver cómo se arranca absolutamente todo, ¿no? Entonces, ese es el nivel de impacto y fuerza que tiene un barco, nada más cuando va idle y ni siquiera tenían máquinas en ese momento. ¿Eh? Entonces, sí, sí pueden ser daños muy catastróficos. Hay cosas mucho peores, pero esta es de las que pude haber encontrado. Un poquito más acerca del proceso, del cual no quiero volverlo muy, muy, muy técnico, pero empezamos con cómo entra un barco a dique. Hay dos maneras en las que un barco puede entrar a dique. Una es autopropulsado, que por su propia labor, el barco diga, yo puedo entrar en la posición del dique siempre y cuando yo no afecte la cama varada. Soy Se el me conf- presidente. se me confirma esto, de que el barco puede entrar con propulsión propia sin afectar nada.
Esa es la opción A. O la opción B es que los remolcadores guíen un barco dentro de los astilleros, bueno, dentro de los diques. Una vez que esté en más o menos la posición en la que debe de estar, se asegura el barco con cabos, salen los remolcadores y se cierran las puertas para empezar toda la maniobra de centrado del barco. Entonces, esa es parte de la entrada. Como lo anteriormente comentado, procedemos a hacer el achique o el vaciado del dique. ¿eh? Esto puede tardar unas cuantas horas, a muchísimas horas. ¿eh? Pero una vez que quede terminado, eh, muy claro, se inicia la inspección visual del casco. Estas maniobras de achique pueden ser muy devastadoras porque pueden empezar a las 11 de la mañana y terminar a las 3 de la mañana. Pueden durar 20 horas, más, menos, si tienes suerte, mucho menos. Pero lo duro de esto es que inmediatamente que el barco está en seco, hay que realizar una inspección visual del casco. ¿eh? Esta, aunque no a la práctica, en lo personal, saludable hacer esas inspecciones tan tarde, es completamente necesaria. Es importante saber si el barco recibió algún daño, si el barco está bien asentado en los bloques. Realmente son demasiados los riesgos y el potencial de daño que puede haber en no hacer una revisión inmediata cuando el barco entra a dique una vez que esté en seco. Entonces yo siempre recomendaría que una vez que el barco ya está bien asentado y en seco, realizar dicha inspección. Eh, Puse como tres inspección de clase, pero realmente yo creo que es la inspección de clases la 3, la 4, la 7, la 8, la 9 y la 11. Clase va a estar en casi todo el aspecto del dique a medida que lo necesite. Va a hacer múltiples inspecciones al inicio, a la mitad, después de la mitad, casi al final y al final, porque ellos tienen su propio trabajo que hacer. Pero es correcto saber que clase o el inspector de clase va a estar con ustedes gran parte del proyecto, si no físicamente, eh, estando bien consciente de que es todo lo que está pasando que le compete a él. Bien. Número 4, que ya es la ejecución. Se ejecuta todo lo que se haya planeado, toda la reparación. Se samblastea, se pinta el barco, se realizan las reparaciones pertinentes con paileros y soldadores. Se realizan trabajos mecánicos de propulsión, trabajos de válvulas, trabajos eléctricos, trabajos de cualquier tipo que solicite el barco. Se realiza dicha ejecución. Una vez que se ha realizado toda la ejecución del barco y el barco haya aceptado conscientemente que el trabajo entregado es de buena calidad y de buen estándar, se hace una inspección final donde el superintendente o el capitán del barco o el jefe de máquinas verifican que todos los trabajos estén correctamente realizados. El surveyor de clase normalmente no hace eso. El surveyor de clase está para su propio scope de trabajo, para su propio alcance de trabajo, pero de igual manera se le acompaña también en la inspección final. Una vez que sea todas las partes competentes, tanto del lado del barco como del lado del astillero, estén contentas con el trabajo que se realizó y se hayan aceptado de manera formal por una firma, se planea la ejecución de salida, que es la inundación del barco de nuevo. Se inunda el dique, el barco va a flotar. Se verifica que no haya ninguna entrada de agua en el barco, número uno. Número dos, una vez que no haya ninguna entrada de agua al barco. Alexa, alarma a las 4:40. No. Por ahí una Alexa, por ahí hay una Alexa. No se me olvide levantarse a esa hora. Sí, no se le vaya a olvidar. Para romper el hielo. Sí, sí, sí. Una vez que se ha identificado que no hay ningún ingreso de agua en el barco, porque
Pasa, pasa muy seguido y yo creo que pasa más del 60% de las veces. Puede ser algo no muy dramático, puede ser algo muy pequeño, pero casi siempre pasa. O puede ser algo muy dramático y se tiene que cancelar la operación, entonces se tiene que verificar. Una vez que esté verificado, se le solicita al jefe de máquinas que empiece a iniciar todos sus equipos, si es posible hacerlo. Una vez que haya podido iniciar todos sus equipos, se decide si el barco va a salir por su propia propulsión o si necesita ser asistido en caso de que de igual manera no pueda utilizar sus equipos. Entonces, de nuevo, más planeación, aún con la salida del barco. Entonces, es todo un tema, es una planeación muy... eh, consume muchísimo tiempo, se tiene que llevar a cabo por personas competentes en el tema. No me estoy echando flores, pero a medida de repetición y, y pues en mi corta experiencia, yo tengo 8 años de experiencia reparando barcos, de los cuales 4 años fueron en astilleros. Tuve la grata fortuna de realizar 47 diques y ahorita que soy superintendente técnico he realizado otros 10. Entonces ya van 57 barcos en 8 años. Entonces yo creo que son bastantes. Yo sí. Sí. Sí, sí, no. Eh, entonces, ya con dicha experiencia, ya tienes muy en cuenta cuáles son todos los riesgos, tanto para el barco como para los astilleros, qué es lo que le conviene mejor a las dos partes y cómo hacer el trabajo mucho más sencillo, que al final es algo que todo el mundo le interesa. ¿Eh? Yo como dueño del barco quiero que mi barco entre, todo salga bien, lo repare, clase esté contenta y yo salga sin que haya pasado absolutamente nada y todo el mundo está contento. Y el astillero también quiere realizar todo el trabajo, que le paguen y que el barco se vaya contento para que pueda volver en 5 años. Claro. Entonces ese es el objetivo. Eso es lo que todo el mundo busca. No siempre pasa, hay problemas legales todo el tiempo. ¿Eh? Eh, Siempre hay cosas imprevistas, los diques, lamentablemente, diría uno de mis jefes, en inglés dice It's Pandora's Time, como la caja de Ajá. Pandora, ¿no? Entonces nada más estamos esperando a ver qué vamos a encontrar en dique, y es una experiencia de la que lamentablemente te acostumbras. ¿Eh? Te acostumbras a ver sorpresas, te acostumbras a esperar lo peor y planeas para eso. Mientras que tengas por lo menos la mentalidad de que algo puede pasar y estés ligeramente preparado para ello, actúas en base a eso. Hay cosas que pues tampoco se puede hacer nada al respecto, que sí son unas curvas increíbles, pero no siempre pasan. Y bueno, en sí así es como se desarrolla un dique. Eh, Algunos datos interesantes que me puse a recopilar. El dique es costoso, es dinero. Entonces, un superintendente técnico que maneja diques cobra entre 5,000 a 15,000 al mes. Esto es verdad y mentira. Eh, Pueden llegar a cobrar eso la gente que trabaja sola, que no trabaja en una empresa. Cobran mucho dinero los superintendentes, que no trabajan con una empresa. Pero realmente es el rate por hora que cuesta un superintendente estando ahí, que es el hotel, las comidas, las manejadas, las inspecciones, el estar trabajando más de 12 14 horas al día. Entonces, se puede decir que eso es lo que cobran, pero no puede ser que no es lo que cobren, es lo que cuestan. Y un superintendente puede llegar a ser muy caro en un proyecto de 4, 5, 6 meses y se empeora y todo va muy mal. ¿Sale? Yo no he ido, pero rechacé la oportunidad. El dique más grande del mundo está en Corea del Sur. Son 672 metros de largo, Wow.
para referencia, 6 campos de fútbol para los que les gusta el fútbol. Imagínense el largo de esos diques. Es algo ridículo. ¿Eh? Y pueden meter 3 barcos contenedores. ¿Eh? Un container carrier de 200 metros. O póngale 300. No, o sea, es una locura. Para las personas que ya han estado en un container carrier de 250 metros, ¿eh? Pudieran comentarnos lo padrísimo que es tener que ir a la proa y regresar a la popa 3 veces seguidas. No es padrísimo, y ahora imagínense trabajar en un astillero que mida 700 metros de largo casi, ¿no? Ocupas una bici para ir a todos lados, que sí, sí, sí las ocupa. ¿Sale? Actualmente ya hay IA y hay drones en los diques, ¿sale? Hacen inspecciones submarinas, verifican daños, también hacen inspecciones aéreas para tomar fotos y otro tipo de cosas. Es, Correcto. es algo que la verdad es un poco increíble, ¿no? Te saca un poco de onda de la nada. Hay superintendentes que solicitan permisos para uso de drones. Y nada más ahí ves ahí 2, 3 usuarios de drones que están nada más tomando fotos a lo largo de los barcos y dices, wow, qué rápido se implementa la tecnología, ¿no? Ya no nada más una inspección visual y tomar fotos con tu camarita. Ahora tienes la facilidad de que usas drones, que los drones toman las fotos, las documentan solos, hacen reportes solos, no, es una locura, ¿no? ¿Eh? Eh, Hay un tema que salió de lo del el dique que salvó al Titanic. La verdad, hasta a mí me cuesta un poco creerlo. Eh, pero bueno, ahí lo leemos un poquillo. Tengo un poquito más de datos curiosos. eh. Los buques pueden costar de entre 30 a 80 y hasta infinidad de dinero por día en un dique. Entonces, nada más por decirlo, si te gastas $24,000 al día, pues cada hora son $1,000 la hora cuesta el dique. Entonces ahora sí que cada hora cuesta, ¿no? Y eso es de los más baratos, $24,000 al día, es porque tienes un barco muy pequeño. La pintura, lo que les comentaba, no solo es estética, es importante para el consumo del combustible. ¿Eh? Cosas tan pequeñas como los ánodos de zinc que evitan la corrosión rápida del casco del barco y la cantidad de agua que tiene que desplazar un barco para que pueda entrar a dique. ¿Sale? Realmente tengo otros puntos, pero yo creo que esa es realmente toda la operación que normalmente se necesita o como se lleva normalmente a cabo de un dique. Se me hizo un poco relevante, la verdad, por eso lo agregué. Me gustaría un poco compartirlo. Eh, este no es solo un tema que tenga que ver con el armador o el superintendente del barco cuando ustedes meten el barco a dique. Muchos dueños de barcos le solicitan al jefe de máquinas que ellos sean las personas eh, que van a llevar a cabo el dique o por lo menos la revisión de todos los trabajos del dique. Correcto. ¿Sale? Eso es una de las cosas más importantes que les compete a ustedes. La dos, a los capitanes, ustedes siguen siendo la máxima autoridad en el barco, ¿sale? Y no paran de serlo, ¿eh? Yo he visto gente que le hace groserías a la gente del barco y el capitán le dice, pues no me importa que estén secos, sigo estando en el barco y tú no entras y sáquenlo, boom, y sale. Porque al final la autoridad todavía se tiene. Un capitán tiene toda la autoridad de sacar a quien sea del barco todavía, sin ningún problema. ¿Eh? Pero no solo sigue teniendo su autoridad, ellos siguen coordinando trabajos de logística con la misma tripulación, supervisan trabajos que tengan que ver con cubierta, con el casco, firman muchas cosas que tengan que ver con clase
normalmente es el armador, pero luego tiene que ver también mucho con el capitán. Siguen siendo responsables de la propia seguridad del barco, y mantienen contacto firme con el superintendente del barco. ¿Sale? El capitán tiene una labor importantísima y normalmente se asegura que toda la gente o todos los tripulantes que todavía están en el barco estén muy al pendiente de todo lo que pasa en el dique. Casi, casi nada pasa por desapercibido por un capitán que está bien inmiscuido en el tema del dique. Y de un jefe de máquinas menos. ¿Eh? Lo refiero así porque los jefes de máquinas son gente que se fijan hasta en el más pequeño detalle del cómo vas a iniciar un trabajo, cómo lo vas a terminar y cómo lo dejas y cómo sale y la foto y todo. Entonces, gracias a su experiencia, trabajos muy específicos de maquinarias o de otros tipos salen muy bien, ¿eh? Porque son personas que por la naturaleza que tienen los jefes de máquinas, de ingenieros, todo eso lo aplican también a los trabajos de los astilleros. Entonces, los hacen gente que son extremadamente competentes y futuros superintendentes. La mayoría de los superintendentes de barcos son jefes de máquinas, ¿eh? Hay sus excepciones, yo soy una excepción a la regla, pero tengo 10 compañeros y los cuales 9 son jefes de máquinas. Entonces, ahí se reitera, ¿no? La cantidad de experiencia que ganan los dos, hacia dónde van más o menos los rumbos y su importancia dentro de los diques. Cosas que recordar. El dique es la única manera de inspeccionar y reparar un barco eh, que requieran trabajos que estén fuera del agua. Suena muy chistoso, pero así como lo dije, pero realmente no hay otra manera de realizar reparaciones eficientes e inspeccionables mientras que el barco está en el agua. Hay maneras de reparar un barco y daños estando el barco sumergido. Hay maneras, ¿eh? Pero no son eficientes, son carísimas, son temporales y no son inspeccionables al 100%. Por lo que, como estas métricas no aplican con eso, ¿eh? La única manera viable para la gente que certifica que el barco está en buenas condiciones de navegar es que el barco esté en seco. ¿Sale? Por eso es fundamental, clave y es imperativo que el barco salga del agua. Eso es lo primero. La dos, el plan lo es todo. La planificación de una reparación o de un dique lo es todo. ¿Sale? Si se planifica muy bien un barco, ¿sale? Tienes todo lo que necesitas para ejecutarlo bien, que lamentablemente es otro tema completamente diferente. Puedes ser el mejor planeador del mundo, pero no el mejor ejecutor y vas a ver los resultados. ¿Ok? Puedes tener una planeación muy mala y puedes ser el mejor ejecutor del mundo y vas a ver muy malos resultados. ¿Ok? La planeación lo es todo, ¿sale? Pero la ejecución tiene todos sus puntos igual de válidos. El número 3, y yo creo que es el más importante, sin certificado de clase el barco no trabaja. Punto. Así es. Los barcos deben de ser certificados y atestados por clase de que son seguros, tanto estructuralmente como en función de equipo. Y otros reglamentos estatutarios que también pueden checar de bandera, pero normalmente no los hacen por su lado. Pero ellos verifican y se cercioran de que el barco pueda trabajar de manera segura y de manera continua. ¿Sale? Sin este certificado, tu barco va a ser arrestado inmediatamente. No vas a tener ningún contrato de comercio porque eso es lo número uno que te solicitan cuando quieres empezar
a comercializar algo, ¿sale? Tu barco no va a estar asegurado de ninguna manera, cosa que ese es el peor negocio del universo, no asegurar un barco. Y bueno, el certificado lo es todo. No hay certificado, no hay nada. Tienes un pedazo de metal que flota que va a ser arrestado en cualquier momento. ¿Vale? Número 4. Un buen dique bien planificado ahorra combustible, averías y vidas. Sí. Eh, no me ha tocado a mí, gracias al Señor, pero he escuchado de trabajos donde se inunda cámara de máquinas por completo. Gracias al Señor no hay vidas perdidas, pero se pierde todo el asset que es el barco. Y si es una empresa que tiene uno, dos, tres barcos, casi siempre quiebran cuando pasan ese tipo de cosas, al menos que estén bien asegurados. ¿Eh? Entonces una buena planificación asegura que el barco se va a mantener seguro para poder trabajar, darle trabajo a la tripulación y mantenerlos seguros. Eh, es horrible cuando hay accidentes en los diques, porque sí pasa, y también tiene mucho que ver con que no estén bien planificados. Yo he visto accidentes muy feos, no los comparto, pero es importante saber que mientras que algo esté bien planificado, todo mundo esté comunicado al respecto y todo mundo sepa qué está pasando y todo mundo está al pendiente de todo. Realmente es una muy buena indicación de que todo va a ser seguro. Y también tiene que ver la seguridad del barco y todo. Pero todo eso es importantísimo y la planeación sí tiene mucho que ver con que todo el mundo esté bien también. Y como último, esta es una opinión personal, pero como oficial, conocer un dique te hace mejor gestor del buque. ¿Sale? Eres mucho más consciente del por qué se hacen las cosas, del por qué las tienes que hacer tú, del por qué tienes que documentarlo correctamente, de por qué le tienes que dar un seguimiento, de por qué es importante tener un buen seguimiento de todo el tema del mantenimiento de cubierta y de máquinas del barco. Todo agarra sentido y lo tomas como un ritual o una manera de hacer bien las cosas si eres un profesional que respeta su trabajo. Yo tengo esa opinión personal de eso. Y bueno, cierro aquí. Preguntas, sugerencias, donaciones. Gracias, ingeniero. Sí, pues invitamos a las personas que están presentes si gustan compartir alguna pregunta para aquí para el ingeniero. Ingeniero, buenas tardes, buenas noches por allá. Muchas gracias. Antes que nada, quisiera si nos podría compartir, primero que nada, son tres preguntas las que tengo, ¿no? Es la parte nada más, me interesó mucho la parte de la aplicación del Autifulling, en la parte esa que dice que debe de estar totalmente, digamos que a casco desnudo, por decirlo así, totalmente eh, esa parte de la abrasión, ¿no? Del San Blas que debe de llegar. Y asimismo, dentro de eso, si nos puede compartir qué tipos de, de niveles de San Blaseo existen para cuando se hacen este tipo de trabajo, sobre todo con el San Blas. Y por último, en base a su experiencia, ¿qué diferencia hay o cuál, independientemente de la rapidez, porque claro que estamos hablando de la rapidez, ¿no? El San Blas es muy rápido, pero yo he escuchado a veces ingenieros que dicen que el hacer un mantenimiento de pintura con la piqueta manual o la neumática daña mucho más la placa que por medio del San Blas. Muchas gracias, por cierto, excelente exposición. Muchas gracias. La primera, voy a hacer unas anotaciones a mi presentación. Hay algunos tipos de chorreo de arena. El primero se clasifican por SA1, ¿sale? Esto más o menos, esto que ven aquí, este recuadro es SA1.
Es una... ¿A qué me refiero con SA? ¿O a qué me refiero con la cantidad de chorreo o samblasteo que se le hace a una placa? ¿Cómo lo explicar de una manera sencilla? Ah, aunque haya pintura todavía en el barco, por ejemplo, aquí, ahí no puedo hacer zoom. Bueno, todo esto que ven aquí, todo esto, todavía hay pintura, ¿sale? Esos pequeños puntitos blancos que se ven ahí, ¿sale? Todavía es pintura, es otra parte de la aplicación, eso es anticorrosivo todavía, ¿sale? Pero aunque haya pintura, la siguiente capa puede anclarse a ella, ¿sale? Es posible crear anclaje. Cuando digo anclaje me refiero a como al bolsito donde se va a depositar la pintura, que son muy pequeños, casi no visibles. Eso me refiero con anclaje. Hay manera de conseguir esa preparación con con un samblasteo ligero a la pintura, ¿sale? Es posible. Se le considera SA1, se ve más o menos así, ¿sale? Esta es una sección del barco que ya fue arenada, pero de manera muy tranquila, ¿sale? A diferencia de la que ven aquí al lado, esto pues, es SA entre 2 a SA2.5, ¿sale? SA2 a SA2.5 es el metal casi desnudo, ¿sale? Se ve muy gris porque ya no hay absolutamente nada de pintura. Y, y la diferencia entre uno y el otro es que esta pintura que está aquí, la que estaba aquí en esta sección, estaba en muy mal estado, ¿sale? Es por eso que se toma la decisión de samblastear mucho más algunos spots que otros. Y van a ver este tipo de cosas muy seguido en los diques, ¿sale? Donde van a haber lugares donde se van a sandblastear más que otros, porque la pintura simplemente ya está en muy mal estado. No lo parecerá y parecerá que esta pintura también, ¿eh? La que está aquí en lo palomeado, esta, también está en mal estado, pero no. Hay una capa de anticorrosivo que todavía está en buen estado, ¿sale? Y esas son las capas que se quieren todavía mantener, ¿sale? Y se utilizan para seguir protegiendo el casco. Entonces solo se le ponen más manos de pintura encima de esas, ¿sale? Cuando están ya muy mala condición, se le quita por completo todo y se le pone nada más otras dos capas de anticorrosivo, ¿sale? Y esa es la razón por la que se hacen dos tipos diferentes o hasta tres tipos diferentes de samplasteo. El que falta es el, el infame SA 3.0. En lo personal yo nunca lo he visto, pero es así como ven este metal casi blanco, pero muchísimo más amblasteado, ¿sale? No es común y no se hace porque sí llega a afectar el espesor de placa de un barco y normalmente está probado que el SA2 es suficiente, más que suficiente para una aplicación correcta de cualquier tipo de pintura, de casi cualquier tipo de vendedor de pintura. Entonces, es completamente innecesario pegarle una 3 a un barco, SA3 de intensidad a un barco de San Blasteo. Entonces, esa es la diferencia. La otra era, me habías dicho del antifouling, capitán. ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, correcto. Bueno, prácticamente ya me la contestó, ¿no? Pero tiene que entonces entrar este tipo de chorro, por decirlo como lo estamos manejando, para poder que la pintura pegue completamente en la que es la obra viva. Es correcto, es correcto. Si no hay una, si no hay un buen anclaje, si no hay una correcta
preparación de la superficie para que la pintura se adhiera al casco. La pintura simplemente se despega del casco y con tiempo van a ver como bolas de pintura que simplemente con cualquier cosa se van a despegar, se va a dañar el esquema de pintura del casco y ahí se va a incrustar un montón de vegetación o de crustáceo y por ahí mismo también inicia la corrosión y bueno, es un efecto en cadena. Eh, el antifouling que está ahí simplemente no ayuda para nada, de hecho ni es inexistente porque si se cae la primera parte de la pintura del barco, el antifouling también se cae. Explicando un poquitito eso de una manera muy simple, los barcos tienen dos capas de pintura nada más. Tienen una capa anticorrosiva y una capa de antivegetativo, que es el famoso antifouling. Y de la capa anticorrosiva siempre le vas a echar dos manos. Una mano de anticorrosivo, se seca un poco y le echas otra capa de anticorrosivo. Una vez que esté en las condiciones correctas, sin que se haya secado completamente la segunda capa de anticorrosivo, le aplicas otra de antifouling o antivegetativo y luego le aplicas una última de antivegetativo, o sea, dos y dos capas. Y el antivegetativo es una pintura que es como jabón, ¿eh? Eso es algo muy interesante. Es una pintura que se deslava con el tiempo. ¿Y por qué se deslava? O sea, si pierde sentido que un barco se deslave sola la pintura, pero no es así. ¿Eh? Como el crustáceo se intenta pegar al casco y se pega aún con el antivegetativo, como se va deslavando como jabón, el crustáceo ¡pum! También se cae junto con el antivegetativo. Entonces es por eso que se le pone, ¿sale? Porque al crustáceo le encanta el anticorrosivo y se van a pegar y no va a servir de nada todo lo que le pongas. Entonces esa es la diferencia entre esas dos capas de pintura, esa es la razón por la que se ponen así. También hay otros tipos como silicón y otras cosas, pero bueno, ya son otros temas. Claro, aquí me está preguntando un oficial, me dice que si a él no tiene experiencia, segundo oficial de cubierta, pero me está preguntando que si él tuviera que ir a dar un rondín estructural de la cama de varada, como decirle, oye, checa que no nos haya perjudicado ahora sí que ya el posicionamiento en la cama de varada, ¿qué sería lo que le recomendaría a usted los puntos que checaran? Eh, un astillero va a ser lo suficientemente profesional y va a tener la cortesía de solicitarte que cheques. Este es el bloque, se puede ver un poco. Voy a intentar hacer zoom, poder hacer zoom, a ver, dejar anotar. Sí puedo hacer zoom. Perfecto. ¿Sale? Y ahora voy a anotar. Un astillero va a tener la cortesía de decirte, por favor, haz la revisión. En caso de que manden al segundo a hacer un rondín, le van a solicitar dos cosas. Número uno, que la distancia o altura que hay de aquí a aquí, ¿sale? Sea la que esté marcando el plano, ¿sale? Eso es lo primero, ¿sale? Te van a solicitar que verifiques con el plano en la mano la altura de cada uno de estos, ¿sale? Eso es lo primero que te van a solicitar. Vas a verificar la altura de los bloques de quilla, de todos. Vas a verificar la altura de los bloques de costado, de todos, ¿sale? Porque normalmente los bloques que están al costado del barco, todos tienen alturas diferentes, como lo puedes ver aquí. Entonces, una vez que verifiques el lado A y el lado B de cada bloque de costado, ¿sale? Porque normalmente este está plano, pero normalmente la comba o ¿cómo era la palabra en español? El pantoque del barco tiene una curva más de abajo hacia arriba. Entonces siempre vas a tener una distancia que va a ser un lado más alto que otro.
Entonces, yo lo que le recomendaría es que agarrara el plano que dio el superintendente, fuera a ver cada uno de los bloques, ver que todos tengan las alturas correctas y una vez que todos tienen las alturas correctas, verificar la posición. ¿En qué posición está este? ¿Sale? Eso es un poquitillo más complicado, pero ¿cómo sé que la distancia entre este y este bloque es correcta? Y con el que sigue, y con el que sigue, ¿sale? Y al costado, ¿cuánta distancia tiene que haber entre los bloques de quilla y los bloques de costado? ¿Sale? ¿Qué referencia tengo de aquí a acá? Entonces es verificar la posición de los bloques y las alturas de los bloques, ¿sale? Una vez que te cerciores de la altura de los bloques, de la posición en la que están, ahora verificas la integridad del bloque, ¿sale? ¿Cómo está amarrado? ¿Tiene cables? ¿Eh? ¿Tiene cuerda? ¿Cuánta madera hay? ¿Está soldado? ¿Cómo está asegurado? ¿Está asegurado con alambre? ¿Cuánta columna de madera hay? Porque hay gente que es algo impresionante, pero luego hay unas columnas de madera loquísimas de 3,44 metros y es no obvio porque el sentido común de estas cosas realmente no aplica porque este, nunca quieres tomar nada por sentado, pero 4 metros de columna de madera van a flotar. Y no importa cómo los asegures, van a romper los seguros y van a flotar. Entonces tienes que ver todo ese tipo de cosas y y si requieres que alguien te lo mencione, si requiere que alguien te lo diga, si requieres haber entendido la razón de por qué las cosas son así, ¿sale? Entonces yo recomendaría eso, altura de los bloques, posición, ¿eh? Y de qué están hechos y cómo están asegurados. Eso es lo que yo haría, respondiendo a la pregunta. Sí, ingeniero, por aquí yo tengo una pregunta que me surgió ahorita de lo que platica. ¿Puede haber desplazamiento de los bloques? Y si es así, ¿hay algún gap permisible, perdón? Ah, ah, eh, puede haber. Desplazamiento, o sea, que se muevan los bloques. Sí, 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 no. Si se mueven la mayoría de la columna de bloques, yo diría que el buzo inmediatamente va a decir, hey, tantos Esto bloques están desplazados, hay que acuñarlos, o sea, ponerles madera adicional es para correcto. que asienten el barco, o de plano, oye, no, esto no es seguro. El barco no debería intentar asentar así. La madera de tal parte se desafó, el barco le pegó un bloque, o cuando el barco asentó y hubo una corriente, el barco se movió y tiró un bloque. O uno de los bloques se rompió cuando el bloque estaba en mal estado y el barco, por el peso del barco, retronó el bloque. Si es uno, yo he aceptado cuando un bloque de quilla está mal, ¿sale? He visto hasta dos o tres, que terminan de romperse. De hecho, aquí se ve claramente. Así, así es. ¿Ven esta madera que está aquí? Esta madera tiene cierta altura. Y la madera en los bloques es para que no pegue sobre algo rígido. O sea, la madera se dobla y cae suave. Pero se rompieron, ¿sale? Pero no se rompieron de una mala manera. Entonces yo acepto esto. Pero hay bloques, este es de concreto. El concreto se hace pomada. Y entonces, se rompió un bloque. Ok, ¿de dónde? ¿De la quilla? Sí. Ok, no hay problema, adelante. Pero si se cae un bloque de costado, se cancela la maniobra. Yo no, yo, Cancel. yo, yo no, sí, yo no acepto el barco así. ¿Sale? Correcto. Gracias, ingeniero. Gracias, Es, gracias.
Sí, pero no, normalmente es más complicado eso, ingeniero, porque tienes ahora sí que balizas, que son como que las referencias de proa y popa, y que aseguran que el barco está en la posición correcta, ¿sale? El barco debe estar bien centrado donde tiene que asentar, y de eso se cerciora el dique. Pueden ser 10, 20 centímetros, que se salió tantito, pero no más de eso. ¿Sale? Bueno, en mi experiencia es lo que he visto y realmente no pasa mucho, pero Sí, sí hay que gracias. asegurarse que todo esté bien hecho. Vale. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más tendrá otra pregunta por ahí? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué Sí, tal, Jesús? Gusto saludarte. un gusto. Igualmente, gusto saludarlos. Sí, tengo una pregunta, arquitecto. Por ejemplo, nosotros que estamos en la industria de los atuneros, normalmente en los diques o en los mantenimientos utilizan mucho lo que es el microblaze, ¿no? Para limpiar los tanques de combustible. Ujú. Dentro de nuestra experiencia, pues hemos tenido ahí varios, han surgido ciertos accidentes donde a veces pues se lograron y tristemente no se han perdido vidas aquí en el puerto donde trabajamos. Y no, a nosotros nos gustaría, a lo mejor con la experiencia de todos, hay otro tipo de sustancia o más noble que el microblaze para los mantenimientos y para los diques, ya que pues es un puerto pequeño, entonces muchas veces como rescatistas nos toca entrar o muchas veces no conocemos muy bien a fondo el tema, porque a veces no, pues, como le comentaba, no nos dedicamos, no somos de una escuela náutica, entonces nos gustaría a lo mejor en su experiencia, a lo mejor si existen otras alternativas que puedan ser menos agresivas que el microblaze. Ah, Microblaze Septic Microbial Treatment. No lo conozco de verdad, lamentablemente, pero más allá de que este microblaze causa incendios o flamazos. No, lo que hace es que desplaza el oxígeno y eso facilita para que el personal pueda realizar las maniobras de faena dentro de los tanques de combustible. Entonces, como antecedente, a veces aquí el lugar donde nosotros estamos en Ensenada no existe no hay equipo especializado para poder abordar ese tipo de situaciones. Entonces, a veces se vuelve muy complicado porque pues, se hace todo el proceso del dique y al último, y faltan los tanques, no, pero al último, entonces, pues hay que volver a cortar, ¿no? Todo otra vez y volver para tratar de facilitar porque ya el acceso se vuelve muy limitado y muy complejo por cómo desplaza el oxígeno dentro del tanque, Sí, ya no. pues nadie puede meterse mm, para nada. Así es, entonces, y ya con el ERA, pues ya no, ya es todavía muchísimo más complicado. Entonces, por eso nos surge la pregunta, porque ha sido un foco rojo que nosotros hemos detectado en esta zona con el uso de esa sustancia. Mira, en mi experiencia, cualquier cosa que desplace oxígeno eh, es para evitar accidentes precisamente que tenga que ver con explosiones o flamazos. Entonces, si no hay oxígeno, no hay fuego. Pero es que si no hay oxígeno, no hay vida, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va también el problema. Si es un proceso tan riesgoso, normalmente lo que se requiere es que, va de nuevo, que se planee perfectamente bien cuándo se va a utilizar, cómo se va a utilizar, quién tiene que estar ahí cuando se esté utilizando, ventilación, acceso, comunicación, quiénes están adentro, quiénes están afuera, cómo se está haciendo, cuándo entró, cómo va, hay visión de él. Es más un tema ahora de logística de seguridad, Correcto. si es necesario un proceso de ese nivel de riesgo. Yo, yo Yo voy en contra de meter a un pelado con todo con el respeto a algo que arriesgue la vida de alguien,
Yo he sido víctima de que yo mandé a ventilar unos tanques de doble fondo. La gente del barco desconectó el sistema de ventilación, porque se pusieron conectaron la máquina esa con la que, quitan rust del barco. Ajá. Dejaron de ventilar el tanque y cuando llegamos lo volvieron a conectar. Entonces yo soy el primero en meterme normalmente. Y me metí y empiezo a ver puntitos blancos y digo, puf, me voy a morir. Estoy, ¿qué serán? A 25 metros de la entrada del tanque y estoy perdiendo visibilidad y estoy perdiendo oxígeno. Y viene alguien detrás de mí. No puedo retroceder fácilmente. Tenía yo que dar zancadas de como de 1 metro para poder retroceder entre las cuerdas del barco. Y de puro milagro no me desmayé y sobreviví. Entonces, todo esto, el ejemplo que yo te estoy dando, tiene que ver con que, fue mi culpa de que yo no verifiqué absolutamente que todo el proceso se haya llevado a cabo, aunque se pensó que se había ventilado 24/7. ¿Eh? Yo no hablé con la tripulación, yo no hablé con el barco, yo no me fijé perfectamente bien, yo no mandé a alguien con explosímetro de ahí dentro, ¿sale? ¿A qué me refiero con todos estos pasos? Hay procesos peligrosos en todo este ámbito, pues yo he soldado tanques con combustible, ¿sale? Eh, y tiene un punto de ignición que no se va a alcanzar y es seguro, pero pues da miedo. Pero hay una metodología, hay un proceso de seguridad que se tiene que entender porque la vida de alguien está en juego y se tiene que pensar y crear un procedimiento para que la gente pueda trabajar en unas condiciones de tal peligro. Yo jamás permitiría que un trabajo de ese nivel de riesgo se realizara sin que estuvieran todos los medios preventivos para salvar la vida en medio, ¿sale? Yo pienso que el ejemplo que me estás dando tiene mucho que ver con que hay una falta de procedimiento para salvar vidas, ¿sale? Eso es lo que yo principalmente veo. Hay muchas maneras de limpiar tanques, pero no hay muchas maneras de limpiar tanques de manera eficiente, que normalmente es la justificación por la que la gente hace ese tipo de cosas. Yo voy súper en contra de eso. Yo me he peleado con jefes y con directores por cuestiones de seguridad. ¿eh? He estado a punto de perder mi trabajo porque yo paro todo el trabajo y evito que la gente haga algo que no debe de hacer. Y bueno, no todo el mundo está dispuesto a eso y muchos tienen que poner comida en la mesa, pero yo insistiría por procesos de seguridad mucho más rigurosos y más estrictos, ¿sale? Y aplica con todos. Imagínate que sí existen. Imagínate que Jesús, tú tienes que seguir tales procedimientos o tú sabes que los tienen que seguir. Y agarra ahí alguien y se mete sin un aparato de respiración, ¿sale? Tú lo paras. Ey, no, tú sin tu aparato, ¿funciona? ¿Ya lo checaste? ¿Quién te lo checó? ¿Tú? ¿Ya? Ok, ¿ya está todo? Ok. ¿Quién lo va a ver que se va a meter? Tal, ok. Es parte de todos, ¿sale? Entonces, yo soy una persona muy intensa con la seguridad. He visto gente morir, este, y yo no me lo tomo a juego para nada. Y yo busco contagiarlo, porque mientras más sea la gente consciente, de que va a pasar algo peligroso y más lo quieran evitar, menos es la posibilidad de que pase. Entonces, lamentablemente no te puedo dar un consejo para mejorar todo, pero incrementa tu conciencia de seguridad. Si tienes que parar un trabajo, páralo. ¿eh? Que te regañen es mejor que se muera alguien. ¿Sale? Ese es mi consejo para ti. Sí, Totalmente de sí, acuerdo. y sí tiene toda la razón, porque realmente somos, como le comentaba, es un puerto pequeño, entonces hay varios atuneros, ¿no? Distintas empresas, y como dicen, ¿no? El compañerismo hay que
ayudar en esta área. Entonces, a veces nos tocó ver esa parte, ¿no? Donde tuvo que venir un equipo especial de Tijuana, Ensenada, y es una hora de camino y pues empiezan a surgir muchas dudas, ¿no? Pero muchísimas gracias y sí, tiene totalmente la razón. Es el reforzar la seguridad, la conciencia y sobre todo, pues ser estricto en esa parte. Muchísimas gracias. Sí. Si puedes pararlo, páralo, ¿eh? Sin lugar a duda, ¿eh? Ese es el consejo que te doy. Para un trabajo que no sientas que esté bien. Aunque estés mal, páralo. Es mejor pararse una vez, pensar y continuar que continuar nada más. ¿Sale? Dale, Ok, pues. sale, gracias. Gracias, gracias. Tenemos uno Pues, arriba. Capitán Treviño. Con respecto a eso, ingeniero Velázquez, no es no tendría que aplicar a tripulación el ISM cuando se trata de un trabajo que puede ser potencialmente peligroso. Dice ahí que uno lo debe Eh, parar. El tripulante lo puede parar, no tiene que ser específicamente el jefe o el capitán. Ahí es donde habría que actualmente, hacer una especie de coordinación. Ahí se los dejo. no, lo tomo bien, vaya, pero yo advoco mucho a que cualquier persona que vea algo raro, por lo menos pregunte, por lo menos pare, por lo menos, hey, esto está bien pensado, ¿sale? Que ya hubo una plática, quién es el tal? O sea, cualquiera puede hacer eso, a muchos les da Ujú. miedo, ¿eh? Pero yo, yo, Sí. yo advoco porque la gente tenga a lo mejor, hey, yo no sé de este trabajo, no sé, pero mira, la grúa como que se está levantando un poco, ¿no? Y no escucho ningún mecanismo de seguridad, o sea, ¿todo bien? Y a lo mejor el supervisor del izaje de ese momento es el que tiene que parar la obra, pero a lo mejor se está echando un cigarro o a lo mejor está viendo la carga y no está viendo la grúa y ese tipo de cosas. Entonces yo advoco, es correcto, hay gente que está encargada de parar las cosas, pero yo advoco porque todo mundo tenga la conciencia de por lo menos hacer pausas. Ey, ey, eso está bien pensado todo. Esa es la mentalidad por la que me gustaría que el que estuviera junto de mí estuviera trabajando. Porque yo lo estoy cuidando a él y él me está cuidando a mí. Y al final yo también tengo esposa y él también tiene hijos. Así es. Entonces yo estoy de acuerdo con usted, capitán Treviño. Hay procesos y hay gente que lo tiene que hacer, pero yo creo que todo el mundo puede ayudar. Correcto. Stop Work Policy, le llamamos a Sí, bordo. 100%. Así es. Muchas gracias. Gracias, capitán. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Si no, para darle cierre a las preguntas. Pues creo que ya sería todas las dudas por ahí. Bueno, pues, ingeniero, pues muchas gracias. Gracias por esta oportunidad, por esta gran ponencia. La verdad que, reitero, es usted una persona muy preparada, con mucha experiencia en este sector y de verdad que muy agradecido con esta oportunidad que nos dio, pues a todos nosotros en general y a todos los que lo van a escuchar, pues de poder platicar sobre este tema tan importante, ¿no? Para todos. Muchísimas gracias. Por ahí, no sé si tenga algo que decir los demás, colegas de Rumbo al Mar, por favor. Muchas gracias, Inge. Muy padre la plática, muy interesante. Y creo que tuvimos también buena participación. Bastante Y buena. sí, sirvió la promoción. Y muchísimas gracias. Ojalá y lo podamos volver a tener más adelante, de explayarnos en cualquier otro tema, ya que creo que hay muchos donde se puede explayar con la experiencia que usted tiene. Y nada, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por participar, por estar aquí. Gracias, Ade. Muchas gracias. Gracias, gracias. Nada, Johnny, pues muchas gracias, ingeniero. Así que no le vamos a quitar más su tiempo, porque sabemos que ya casi son la medianoche por allá por donde anda en Holanda. En verdad, muchas gracias. Al fin y al cabo, la plática se llevó tal como lo esperábamos, ¿no? Una manera no tan técnica, una manera que pudieran entender los muchachos en la escuela y simplemente la personal en general,
que como le contaba, no siempre que hay son los de la escuela, son muchas veces agencias, personal que trabaja en compañías y todo eso. Entonces, en verdad se lo agradezco por tomarse el tiempo y por bajarse un poquito, ¿no? La parte técnica para poder lograr esa pedagogía, ¿no? Ese compartir esos conocimientos. Se lo agradezco muchísimo y pues felicidades. En fin. Gracias. Por ahí Audelo, quiere hacer un mensaje por ahí. Sí, bueno, primero que nada, nuevamente gracias al ingeniero Víctor por esta increíble ponencia. También muchas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo para asistir el día de hoy. Queremos invitarlos a la siguiente charla de la próxima semana con el tema El papel de la Marina Mercante en la logística del comercio internacional. Ahí vamos a hablar un poco de cómo cómo converge lo que es la Marina Mercante, qué es lo que es la Marina Mercante y cómo converge con lo que es pues el comercio internacional. Y antes de finalizar, queremos compartir una noticia muy importante para nuestra comunidad. Nos complace informar que el Nautical Institute México Branch ha establecido un convenio de colaboración con la Asociación de Egresados de la Ingeniería Naval de la Universidad Veracruzana, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre la academia y la industria marítima, así como impulsar espacios de intercambio técnico y desarrollo profesional. Esperemos que esta colaboración genere más iniciativas, seminarios y oportunidades de aprendizaje para todos los profesionales del sector. Entonces, próximamente, después de la siguiente semana, que es la charla de la Marina Mercante en en la logística del comercio internacional, vamos a estar anunciando otra colaboración ahí con los egresados de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. Gracias, Audelo. Gracias a todos por estar presentes. Nos vemos para la siguiente. Gracias por la oportunidad. Que Gracias, tengan un buen día a ingeniero. todos. Igualmente, que descanse. Gracias por todo, ¿eh? Gracias, Hombre, ¿de Inge. qué? No, hombre, nada de Hasta qué. Dale, luego. pues. Bye. Hasta luego.